Abramos nuestra Biblia en Hechos capítulo 27, 23 al 25. Hechos 27, 23 al 25. Y hoy vamos a tocar el tema, cómo superar las crisis de la vida. Hechos 27, 23 al 25. Dice la palabra de Dios: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Las crisis son parte normal de la vida de un ser humano. No hay persona que no experimente crisis, que no experimente tormentas en la vida. Todos las experimentamos, todos tenemos problemas. Miren, los problemas le vienen a los ricos y a los pobres. ¿Acaso no había una serie que se llamaba Los ricos también lloran? Pues claro, también ellos tienen problemas. O no me diga que solamente los pobres tienen problemas, porque muchas personas dicen: si yo tuviera dinero, se me acabarían los problemas. No es cierto, la gente que tiene dinero también tiene problemas. Así que los ricos y los pobres tienen problemas. Bueno, los que son nacidos en Guatemala y los que son nacidos en Guatebuena, los que son nacidos en El Salvador, los que son nacidos en México, los que son nacidos en Colombia, los que son nacidos en Estados Unidos, todos tienen problemas. No importa dónde usted nazca, usted va a tener problemas. Usted puede tener unas libritas de más, estar un poquito así hermoso y hermosa, ¿verdad? Y decir: bueno, como estoy un poquito grandecito, entonces el diablo me mira y no puedo pasar desapercibido, entonces tengo mucho problema. Pero no, usted puede estar flaquito y tan flaquito que casi ni se mira. Tan flaco que usted se puede acostar en la orilla, así en el canto de una hoja de afeitar, ahí arriba todavía le queda espacio en los dos lados. Puede estar tan flaco así, que aún así usted no pasa desapercibido delante del diablo. Usted tiene problemas, todos tenemos problemas, son parte normal de la vida. Usted puede ser cristiano, puede ser no cristiano, puede ser pastor, no puede ser pastor, va a tener problemas. Si alguien le dijo: ven a Cristo Jesús y los problemas se van a acabar, le mintió. Le traigo la verdad en esta mañana. Usted tiene a Cristo Jesús, también va a tener problemas. ¿Por qué? Porque está viviendo en un mundo donde hay problemas. Todos tenemos problemas. El asunto no es si tenemos problemas o no tenemos problemas. El asunto es qué hacemos cuando venimos con los problemas, cómo confrontamos los problemas. Eso es el meollo del asunto, como dicen allá en Guatemala. En Guatemala, usted quiere conocer a un guatemalteco o va a Guatemala, la palabra meollo es una palabra que nos encanta mucho. Decimos: este es el meollo del asunto. O sea, es la esencia, es el problema del asunto. Entonces, el asunto es ¿qué hacemos con los problemas? Ahora, hay diferentes alternativas con los problemas. Viene un problema, ¡pum!, me voy a ir a pegar una buena para olvidar los problemas. Los puede olvidar, pero cuando le pase el efecto de la gran cruda que se meta, los problemas van a ser mucho más grandes quizá. Usted puede decir: voy a correr del problema, como hacen algunas personas y dicen: no, tengo problemas en mi matrimonio, mejor me voy a separar porque el problema lo tengo en el matrimonio. Mire, yo conozco una persona de que tenía problemas con la persona con la cual vivía, se divorciaron, no pasó ni un año, ya andaba con otra persona, se casó con otra persona ahí, y luego problema. Es la tercera vez que se separa, y ahora con esta persona que está iniciando la nueva relación, problema.
Pues usted puede correr del problema, pero eso no significa que no va a tener problemas. Los problemas van a continuar. Los problemas son parte normal de la vida diaria. Entonces usted, cuando usted se casa, usted no dice hasta que los problemas nos separen o hasta que el dinero nos separe. Usted no dice así. Cuando usted se casa, usted dice hasta que la muerte nos separa. Por eso es que mucha gente dice, Señor, cámbiamelo, Señor. O Señor, cámbiamelo, o te lo mando, ¿verdad? Entonces hay mucha gente que está tan desesperado por el asunto, con los problemas. Pero ¿qué hacemos con los problemas? Usted puede huir del problema, puede meterse en depresión después que venga un problema, puede tirar la toalla en medio del problema, porque hay gente que dice, pastor, ya no quiero servir en la iglesia porque tengo problemas. Usted puede dejarlo todo cuando tiene los problemas, pero esa no es la solución. En la palabra de Dios el día de hoy descubrimos 3 cosas importantes que podemos hacer cuando los problemas llegan a nuestra vida, que puede ser que vengan hoy, puede ser que vengan mañana. Cuando se acaba un problema, luego pasa por un tiempo de tranquilidad, al poco tiempo le va a llegar otro. Pero ¿qué va a hacer usted cuando llegan los problemas? En primer lugar, el apóstol Pablo nos dice que cuando llega un problema, lo primero que tenemos que hacer es recordar que Dios está con nosotros. Recordar que Dios está con nosotros. En el versículo 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo. En esta noche, en medio del problema, el ángel de Dios ha estado conmigo. Ahora, ¿qué problema tiene Pablo aquí? Bueno, sucede de que lo llevaban preso a Italia. Y Pablo recibe una revelación de Dios que dice, dígale al jefe de la marina de que no viajen y no se metan ahorita al capitán, porque va a haber una tormenta, mejor si quieren ser librados que no se metan en el mar. Pero no le hicieron caso, se fueron. Y cuando estaban en alta mar, viene una tormenta tan grande que dice que el barco casi se hunde, y pasaron varios días sin ver la luz, sin ver el sol, sin ver las estrellas, todo completamente cubierto de nubes, en una oscuridad en medio del mar. Se levantó la tormenta perfecta cuando ellos estaban en medio del mar. Entonces la gente se desesperó y muchos de ellos no comieron porque dijeron, ¿para qué comer si nos vamos a morir? Y comenzaron a deprimirse, comenzaron a llorar y comenzaron a decir, aquí se acabó todo, ya no hay esperanza para nuestra vida. Entonces cuando Pablo estaba orando en medianoche, le aparece un ángel como una señal de que Dios no le había dejado, como una señal de que Dios estaba con él todavía. Yo quiero decirles algo muy importante, amados hermanos. En medio de cualquier problema, en medio de cualquier circunstancia, Dios está con ustedes. Aunque ustedes no lo vean, aunque ustedes no lo sientan, aunque ustedes no puedan escuchar la voz de Dios, Dios está con ustedes en medio del problema. Por eso en medio de los conflictos nunca le dé la espalda a Dios. En medio de los problemas nunca se retire de Dios. En medio de los problemas aférrese más a Dios, acérquese más a Dios. Cuando una persona tiene un problema y se retira de Dios, yo digo, ¿pero dónde tiene el cerebro esta persona? Mire, yo prefiero pasar en medio de los problemas con un experto en los problemas que sin nadie. Yo prefiero que Dios esté conmigo en medio de los problemas. Como cuando aquel niño está solo en medianoche, llega su padre o su madre a un lado de él, se siente confortable, porque estando solo él sabe que como que todo se le viene para abajo. Pues cuando estamos en medio de un problema, yo prefiero acurrucarme en los brazos de mi Salvador, en los brazos de mi Dios, porque yo sé que Él tiene el poder para sacarme de en medio de esa circunstancia, porque tenemos un Dios de poder. Fíjese solamente las cosas que nuestro Dios hace. Cristo Jesús, nuestro Dios, amados hermanos, Él sana al enfermo, Él puede hacer caminar al cojo, Él puede resucitar los muertos, Él puede calmar la tempestad. El Cristo en el cual yo creo, como les he dicho muchas veces a ustedes, es el Cristo que salva, es el Cristo que sana, es el Cristo que restaura, es el Cristo que libera, es el Cristo, amados hermanos, que puede calmar la tempestad. Es aquel que hace milagros, aquel que caminó en Jerusalén, aquel que murió en la cruz del Calvario y se levantó el tercer día con gran poder y gran gloria, aquel que derrotó a Satanás. Ese mismo Cristo está en este lugar. Él está con usted en medio de cualquier problema. Por eso cuando está en medio del problema, confíe, tenga seguridad, aférrese totalmente en las manos de Dios, porque Él está con usted.
Y cuando usted ve las tinieblas del problema, asegúrese que detrás de las tinieblas hay la luz de Dios que siempre está brillando y la cual nunca va a dejar de brillar y que siempre está con usted. Yo me acuerdo en cierta oportunidad, amados hermanos, que yo tenía problemas cuando estaba como de 18 años y me sentía solo. Y un día me acuerdo que de rodillas allá en San Marcos, allá en Guatemala, en mi cama oré porque sentía que todo se me venía para abajo. Y en aquel momento, mientras yo estaba orando, pude abrir la palabra de Dios. E inmediatamente Dios me llevó a Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y en aquel momento que yo me sentía solo, que yo sentía que el mundo se me venía para abajo, cuando abrí la Biblia e inmediatamente vi Josué 1:9, dije, ¿casualidad? No, porque qué cosa que en el momento que más necesitaba una palabra que dijera, yo estoy contigo, no te abandonaré, yo caminaré contigo. Exactamente en ese momento me lo encontré a la edad de 18 años, ese texto, y en aquel momento le di gracias a Dios y dije, Señor, muchas gracias, porque sé que tú estás conmigo. Y aunque el problema no se había acabado, aunque el problema continuaba ahí, descubrí que de esa cama donde estaba de rodillas me levanté diferente, porque cuando me puse de rodillas en esa cama por primera vez, iba desconsolado, iba triste, iba sin saber si la situación se iba a solucionar, con un gran problema en la espalda, pero me levanté de aquella cama todavía con el problema, pero ahora con la esperanza que no iba solo, ahora con la confianza que Jesucristo estaba conmigo y que Él me iba a ayudar a salir avante en ese problema para la gloria de Dios. Y así fue, porque aquí estoy todavía, lo cual indica que mi Dios es fiel, que si Dios dice yo te acompañaré, yo no te dejaré, yo estaré contigo, la palabra de Dios es verdad y Él estará con nosotros en cualquier momento de nuestra vida. Por eso cuando estamos en un problema, lo primero que necesitamos hacer es recordar que Dios está con nosotros. Dios no se corre de los problemas. Dios no le tiene miedo al cáncer, Dios no le tiene miedo a los problemas, Dios no le tiene miedo a las crisis que se levanten alrededor nuestro. En medio de las tormentas, Jesús permanece fiel, bendito sea su nombre. Él no huye, Él no corre, Él está ahí con usted. Bendito sea el nombre de Dios. Lo segundo que debemos de hacer en medio de los problemas es recordar que Dios tiene un propósito para nuestra vida. Recordar que Dios tiene un propósito para nuestra vida. El versículo 24 dice, diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Cuando Pablo estaba desconsolado porque pensó que todos iban a morir en medio del mar, en ese momento el ángel le habla y dice, Pablo, no tengas temor, porque es necesario que llegues a Roma, es necesario que llegues a Italia y que comparezcas ante César. Ahora fíjese muy bien, Dios tenía un propósito específico para Pablo. El propósito de Dios era que Pablo llegara a Italia y que llegara ante los magistrados. Pablo no iba solamente para defenderse, para que lo dejaran libre. Porque cuando Pablo se paraba en la corte, amados hermanos, en lugar de ir a decir, soy inocente, por favor no me metan a la cárcel, por favor déjenme libre, Pablo no decía eso. Cuando Pablo se paraba en la corte, lo que él se paraba a decir es, yo un día iba caminando hacia Damasco y en el camino hacia Damasco me apareció un gran resplandor y en ese resplandor escuché una voz de alguien que me dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y yo pregunté, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, soy Jesús a quien tú persigues. Y en aquel momento Pablo dice, yo rendí mi vida a Jesucristo, entregué mi vida a Jesucristo. Jesucristo me cambió, me transformó, me hizo diferente. Yo que era un perseguidor del evangelio, ahora soy un fiel creyente del evangelio de Jesucristo, porque he visto cara a cara al Rey Creador del universo, he visto cara a cara a aquel que todo lo puede. Y cuando Pablo se paraba en la corte, Pablo
proclamaba y en lugar de defenderse decía: yo vine a este lugar a decirles que hay un Dios de poder, que hay un Dios de gloria, que hay un Dios que está interesado en ustedes. Y cuando Pablo estaba en medio del mar, el ángel le aparece y le dice: es necesario que vayas ante la corte y le vayas a decir a ellos que hay un Dios de poder que también está interesado en ellos. Dios tiene propósito para tu vida, Pablo, es lo que el ángel le dice. Entonces Pablo se calmó y dice: bueno, si Dios tiene un propósito en mi vida, el propósito de Dios en mi vida es más grande que cualquier tormenta. El propósito de Dios en mi vida es más grande que cualquier enfermedad. El propósito de Dios en mi vida es más grande aunque contra mí se levante guerra. El propósito de Dios en mi vida es más grande que cualquier circunstancia que me está atormentando en este momento. Y yo quiero decirles a ustedes en este día: Dios tiene un propósito especial para la vida de ustedes. Y Dios tiene un propósito especial en la vida de ustedes, y nada les va a pasar hasta que ustedes cumplan ese propósito. Cada uno tiene un propósito. Dios me llamó a mí, por ejemplo, para ser pastor. Desde que yo estaba pequeño, desde que me encontraba jugando con mis hermanitos, me acuerdo de que mi madre me comenta a veces que yo los ponía todos en las bancas que teníamos en la casa, y yo agarraba una Biblia y les comenzaba a predicar. Cuando tenía 17 años y yo ya no estaba yendo a la iglesia, el Señor me trajo de una manera, con sustos y con diferentes circunstancias, porque casi pierdo la vida en un evento que hubo en un lugar donde me encontraba con mis amigos. En ese día yo llegué a mi casa, me puse de rodillas, le pedí perdón a Dios. Al poco tiempo me bauticé y no tenía ni un año de haberme bautizado. Y me acuerdo todavía, en un campamento de jóvenes, en una montaña allá en San Marcos, alrededor de una fogata, un sábado a las 9 de la noche, cuando un grupo de estudiantes del Seminario Teológico Centroamericano de Guatemala estaban dando testimonio acerca de cómo Dios les había llamado. Me acuerdo que en medio de esa fogata Dios me llamó y Dios me dijo: yo te quiero llamar, yo te he criado para ser pastor, yo no te he llamado a ti para otra cosa, yo te he llamado para ser pastor. Y en aquel momento que estaba en aquella fogata sentí que Dios me estaba llamando. Quiero decirles que no escuché una voz audible, no fue que aparecieron rayos y centellas y una voz estereofónica de Dios que dijo: Melvin, Melvin, eres pastor. No, pero en aquella fogata Dios estaba hablando a mi corazón, y sin tener ni un centavo, ese mismo año encaminé mis chunches, mis cosas, mi ropita, me subí en un autobús y me fui para la capital a internarme en el Seminario Teológico Centroamericano de Guatemala, sin tener ni siquiera cómo pagar, pero creyendo que era Dios quien iba a pagar. Y yo me inscribí sin un centavo en la bolsa, y en aquel lugar, mientras estaba ahí, Dios comenzó a proveer. Y quiero decirles que salí de aquel seminario sin deber ni un centavo. Fue mi Dios quien lo pagó, porque cuando Dios tiene un propósito en su vida, Él lo va a cumplir para la gloria de su nombre. Cada uno de ustedes tiene un propósito en su vida. Dios lo ha escogido para algo. Usted no nació solamente para ocasionar sombra. Dios lo llamó a usted para algo especial. Mire qué vida tan aburrida: levantarse en la mañana, comer, ir a trabajar, venir a dormir, levantarse, comer, trabajar, dormir, levantarse, comer, trabajar, dormir, levantarse, comer, trabajar, dormir. Eso es aburrido. Eso es tedioso. La persona que vive en esa condición, amados hermanos, se siente deprimido, no le encuentra propósito en la vida. Pero cuando usted descubre para qué Dios le formó a usted, usted se levanta sabiendo que usted fue criado para marcar historia. Usted fue criado para marcar la diferencia en este planeta. Dios lo trajo a usted a esta iglesia, Dios lo trajo a usted a este lugar para algo grande, para algo especial. No lo trajo solamente para que venga a escuchar un mensaje el domingo en la mañana. No lo trajo solamente porque usted dice: Dios mío, te ganaste un gran favor cuando me escogiste a mí, Señor, porque el domingo en la mañana parezco una flor hermosa en el templo. Y está bien, se miran muy bonitos y muy lindos ahí sentaditos, pero Dios los quiere para más que estén sentados. Dios no los quiere solamente para que estén calentando esa silla tan confortable que está ahí, que está muy deliciosa. Y gracias a Dios por esas sillas, es una bendición de parte de Dios. Pero Dios no los trajo solamente para sentarlos. ¿Sabe qué hizo Dios?
Dios los trajo para sentarlos ahí, pero también los trajo para incomodarlos y para levantarlos, para que se levanten de este lugar dispuestos a cumplir el propósito para el cual Dios los ha creado. Porque ustedes no son accidentes, usted no nació por casualidad, usted vino a este mundo para algo grande, para algo especial, para algo maravilloso, para algo que Dios tiene diseñado antes de que usted fuera formado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque antes de que usted naciera, usted ya había nacido en el corazón de Dios. Ahora la pregunta es, ¿usted quiere seguir en la misma rutina? Dormir, levantarme, comer, trabajar, dormir, levantarme, comer, trabajar, dormir, levantarme, comer, trabajar. Pasa un año con dormir, levantarme, comer, trabajar. Pasan 40 años con levantarme, comer, dormir, trabajar. Pasan 60 años, pasan 90 años, levantarme, comer, trabajar. Señor, ya me quiero morir, ya no aguanto más. Y va y patea la cubeta y no dejó marca en la historia. Pasan 20, 10 años después de que se murió y la gente ya ni se acuerda ni quién era usted. ¿Sí? ¿Cuántos se acuerdan quién murió el año pasado? Así dicen, a ver quién sería. Pero cuando alguien deja marca en la historia, la gente lo recuerda. Y por sobre todas las cosas, su nombre queda escrito en los anales históricos del reino de los cielos como un héroe que escuchó la voz de Dios y que estuvo dispuesto a hacer la diferencia en este mundo para la gloria de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios los llamó a ustedes para algo, y por eso es que Pablo decía, yo tengo confianza de que Dios me va a sacar porque Él tiene un propósito en mi vida y Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dicen amén para eso? Amén. Dios le crió a usted con un propósito. Ahora usted debe comenzar a vivir con ese propósito por el cual Dios lo crió. Usted no es un accidente. ¿Cuántos creen que son accidentes? Usted no es un accidente. Aunque sus papás no lo hubieran planificado, usted no es un accidente. Quizás usted oyó el comentario de su mamá que le dijo, ay, es que este chaparrito nació ahí de chiripa, porque nos estábamos cuidando y no sé cómo se coló ahí, y nació cuando no lo queríamos. Es más, casi le ponemos accidente, pancracio, accidente sinforoso. Casi le ponemos ese nombre, pero no, usted no es un accidente. Aunque sus padres no lo hubieran planificado, Dios ya lo había planificado, bendito sea su nombre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios ya lo había planificado. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito en su vida. Dios quiere usarlo a usted para marcar historia. Dios puede enviar los ángeles para que hagan la diferencia, pero Dios lo quiere usar a usted. ¿Sabe para qué Dios lo crió a usted? Para que todas las naciones conozcan que hay un Dios poderoso, un Dios de gloria, un Dios que hace grandes cosas. Su propósito es darle a conocer a otros que hay un Cristo que vive, que hay un Cristo poderoso, que hay un Cristo que salva, que hay un Cristo que sana, que hay un Cristo que hace milagros, que hay un Cristo que hace grandes cosas. Usted comienza a cumplir su propósito cuando usted sale de la iglesia y en su trabajo comienza a decirle a alguien, mira, tienes un problema, acércate a Dios, Dios te puede ayudar. Usted comienza a cumplir su propósito cuando usted está caminando en la calle y mira a una ancianita cruzando la calle y usted le dice, venga señora, yo le voy a ayudar a usted. Usted comienza a cumplir su propósito. Usted comienza a cumplir su propósito cuando le dice Dios, heme aquí Señor, envíame a mí. Usted comienza a cumplir su propósito cuando dice, Señor, aquí están mis talentos, mis dones, úsame para lo que tú me quieras usar para la gloria de su nombre. Usted tiene un propósito especial para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice la palabra de Dios, Jehová cumplirá su propósito en mí. Por eso yo no tengo temor de que si me voy a morir o no me voy a morir, que si viene un terremoto, que si viene el grande, que si viene el chiquito, que si viene el mediano, que si se va a caer todo, que si se va a hundir todo California en el mar. Yo no tengo ningún problema con eso. ¿Sabe por qué? Porque en el momento que Dios quiera que yo me muera, aunque yo esté en una cápsula antibacterial y esté protegido en un metal grande donde no me pueda caer nada y esté bien cuidado, cuando Dios quiera que yo me muera, me va a tocar. Como aquel chiste, aunque sea este pelón me llevo. Llega la muerte, aunque sea este pelón me llevo, y se fue. Entonces, amados hermanos, cuando le toca, le toca. Pero cuando usted tiene un propósito,
Dios le guarda a usted y lo cuida. Y dice, no, a este yo lo voy a cuidar hasta que cumpla su propósito por el cual yo le he creado. Entonces, ¿quiere usted estar seguro en medio de los problemas? Comience a cumplir el propósito por el cual Dios le ha creado. ¿Cuántos dicen amén? Dígale a su vecino, Dios tiene un propósito para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y por último, versículo 25, por tanto, oh varones, tened buen ánimo porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Bueno, primero, fíjese bien, recuerde que Dios está con usted. Segundo, recuerde que Dios tiene un propósito en su vida. Y en medio de los problemas, en tercer lugar, recuerde las promesas de Dios en medio de los problemas. Recuerde las promesas de Dios. Versículo 25, Pablo dice, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Será así como me ha dicho. Dios me ha dado una promesa, y la promesa que Dios me ha dado se va a cumplir. Entonces, en medio de los problemas, aférrese a las promesas de Dios. Abrace las promesas de Dios en su vida. Fíjese que yo comencé a predicar el evangelio después de esa experiencia que le conté, después de que me bauticé a la edad de 17 años. ¿Sabe dónde predicaba yo? Con los jóvenes de mi iglesia. Pero ¿sabe dónde más predicaba? En las montañas. La iglesia donde yo estaba en San Marcos tenía lo que le llaman misiones, que son iglesias que habían plantado, que se encontraban en aldeas de la montaña. Y me tocó una vez ir a predicar a una iglesia que se llama la Iglesia Centroamericana de no sé qué cosa, de la aldea El Rincón. Ahora, le llamaban El Rincón porque estaba en el rincón de saber qué cosa, hasta por allá, lejos estaba esa cosa. Y yo salí de mi casa caminando porque ni bicicleta tenía yo en aquella época. Y aunque hubiera llevado bicicleta no hubiera podido porque era una montaña. Y me fui caminando con mis tenis, yo iba solo. Llevé mi Biblia a predicar a aquella iglesia. Pero como había mucho sol cuando salí, como eso de las 5 de la tarde, no se me ocurrió llevarme una lámpara. Y yo voy. Predico, estoy con los hermanos ahí bien emocionados y los hermanos pues ahí bien emocionados, ¿verdad? Que era un lugar así donde había mucho indígena, ¿verdad? Ahí estaban las inditas y los inditos y todo allá. Y cuando yo llegué me recibieron con unas tortillas hechas en comal, ¿verdad? Sí, y salsita y frijolito así volteado, paradito licuado, ¿verdad? Rico con platanitos fritos y delicioso el asunto. Y ahí estaba yo con la comunidad indígena, allá yo, y luego fui a predicar el evangelio y comencé a predicar, y los indígenas bien contentos conmigo, porque llegó el hijo del sol, ¿verdad? Porque tenía el pelo rojo, yo así bien largo, yo parecía hippie, porque en esa época se usaban los pantalones campana, así, ya andaba con mis pantalones así yo, y unas camisas todas floreadas con un cuello bien grandote por acá así, y con desabotonado uno por aquí en el estómago, ¿se acuerda que así era? Mostrándonos todo el pecho. Yo ni pelo tengo aquí, pero ahí andaba yo. Y así llegaba, la iglesia indígena bien contentos, y aquí está, y me atendían y me cuidaban, y hasta me ponían casi como alfombra para que yo caminara ahí, me tenían bien cuidado. Y prediqué esa noche, y yo bien emocionado por la manera como ellos me estaban atendiendo. Era mi primera predicación así en un lugar fuera, ¿verdad? Había caminado 4 kilómetros para llegar así en la montaña. A las 9 terminó el servicio, y yo me vengo caminando, y cuando salgo de la iglesia, me doy cuenta que está bien oscuro. No hay ni luna en esa noche. Y comienzo a caminar en medio de la montaña, en medio de la jungla. Solo oía unos ruidos de... como que una cascabel por un lado por ahí. Dios mío, líbrame, Señor. Y por allá que a lo mejor venía un gato montés por ahí. Tremendo, yo bajando la montaña solito en esas veredas así, y asustado y casi agarrándome de los árboles porque no se miraba nada, porque era un bosque bien tupido de árboles y no había luna, entonces no se miraba nada. Y sin lámpara, la única lámpara que iba era la palabra de Dios, pero no alumbraba, no alumbraba. Entonces venía bajando, después de haber caminado como 1 kilómetro, me entró un temor terrible en la montaña. Ya no quería caminar. Y dije, Dios mío, ¿qué hago?
Y ahí yo temblando, y del frío, y del miedo, de todo. ¿Y qué hago? Y entonces, pero si me quedo aquí es peor. Mejor sigo caminando. Entonces, mientras iba caminando, me acordé de las promesas de Dios. Y comencé. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y bajando yo la montaña. Y luego, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y Dios es mi amparo y fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Y ahí venía yo, versículo tras versículo de memoria, bajando la montaña. Pero quiero decirle que mientras yo más repetía la palabra de Dios en voz alta, más fortaleza comencé yo a recibir. Comencé con el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. Y ahí ya cambié en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. Ya cuando repetí el Salmo 46, oh, Dios es mi amparo y fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando sentí, ya estaba como a media milla de mi casa, ya miraba mi casa por allá, las luces de la ciudad, iba llegando yo por allá y dije, aleluya, gloria a Dios. En esa montaña, lo que me dio fortaleza fue acordarme de las promesas de Dios. Quiero decirle a usted algo muy importante. Quizás está caminando como en una montaña, en tinieblas, y no ve la salida, no ve la luz. Aférrese a las promesas de Dios. Aférrese a lo que Dios le ha dicho. Lo que Dios ha dicho lo cumplirá para la gloria de su nombre. La palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios es verdadera. Y si Dios ha dicho, yo te guardaré, yo te cuidaré, yo estaré contigo. Él estará con usted en todo momento que usted camine. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dicen amén? Bueno, ¿cómo superar las crisis de la vida? Recuerde que Dios está con usted. En segundo lugar, recuerde que Dios tiene un propósito en su vida. Y tercero, recuérdese de las promesas de Dios. Recuérdese de las promesas de Dios. No crea que solo en esa época de los 70s y 80s a mí me entraban desánimos. Aun siendo pastor a veces le entran a uno. Pero sabe que cuando dudo a veces si Dios me ha llamado o no me ha llamado, porque a veces le vienen dudas a uno. En ese momento me acuerdo, yo tengo un propósito en ti. Y me acuerdo del texto que Pablo acostumbraba a decir, Jehová cumplirá su propósito en ti. Y yo sé que lo va a cumplir. Y me aferro a esa promesa para la gloria de Dios. Yo no sé cuál es la situación que usted está viviendo. No sé cuál es la crisis. Aférrese a la promesa de Dios. Aférrese a las enseñanzas de Dios. Crea que Dios está con usted. Crea que Dios no le va a dejar. Dios está con usted. Y Dios es un Dios poderoso que no le abandonará ni le dejará en ningún momento de su vida. ¿Cuántos dicen amén? Voy a invitarles a inclinar su rostro en este momento.